Hola, buenas tardes, licenciado Medina. Primero que nada te agradezco tu participación en esta dinámica sobre cuál es tu opinión acerca del panorama internacional, esto en el ámbito general y también en nuestro país para este 2021, en tres temas de suma importancia como lo son el laboral, salud y educación. Sin más comentarios por el momento, damos inicio a la serie de preguntas. Vamos a comenzar con el tema de empleo a nivel internacional. Sí. En el corto plazo se observa cómo la magnitud del impacto del COVID-19 es tal que la actividad económica se ha volcado en grandes sectores económicos como el turismo, el entretenimiento y el comercio, con picos elevados de desempleo, así como mayores afectaciones sobre grupos vulnerables. ¿Crees que haya un incremento en la economía y por consiguiente la generación de nuevos empleos en lo que resta de este año? En el resto de este año, para mí, en lo personal, por lo que yo he visto y he leído, creo yo que generación de nuevos empleos puede haber, pero muy poca, comparado como estaba en el 2019. El año 2020 pues no tiene punto de comparación porque fue el tiempo de la pandemia, ¿no? Lo que sí a lo mejor puede hacer que no disminuya más la tasa de empleo, o sea, que vengamos a la baja. Ahorita con la reactivación que ha estado habiendo, hay empleos que se están volviendo a recuperar, otros van de manera muy lenta. A lo mejor se recupera un poco el empleo, no a los niveles que estábamos en el 2019, va a ser paulatinamente, también va a depender mucho de que el gobierno incentive a la iniciativa privada a reabrir las plazas que se cerraron en aquel tiempo, ¿no? El Muy año bien, pasado, sobre todo. muy bien, licenciado, con la siguiente pregunta. La pandemia está cambiando el mundo laboral, según ha advertido la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muchas empresas quieren recortar costos apostando por la tecnología y digitalización para ahorrar en empleados, y muchas personas van a tener dificultades para regresar al mundo laboral. ¿Qué opinas de esta situación? Desde antes de la pandemia ya se miraba que la tecnología empezaba a reemplazar a la gente. Por ejemplo, aquí en Monterrey, una empresa transnacional compró una empresa en el rubro de la cerveza hace varios años. Y antes, en un proceso en la cadena de producción, se ocupaba, no sé, vamos a decir, eso me lo comentó una persona encargada de logística, dice, en ese tiempo se ocupaban, no sé, 12 personas para ser parte de la producción de ese producto, ¿no? Vino la empresa y dijo, ¿sabes qué? Mucha gente trabajando en esta línea de producción, vamos a traer una máquina que en vez de que contratar a 12, solo van a haber 3, uno al inicio, otro al final y uno en medio. Y eliminaron a cuánto, 9 personas, de 12, que estaban en una línea de producción. Entonces, si esto antes de la pandemia había hecho que se bajara o hubiera gente que tenía que ser reemplazada por un robot o por una máquina, ahora con la pandemia pues más todavía, ¿no? Empresas ya no decidieron contratar o pagar la renta de un edificio, sino que simplemente haciendo home office, ¿sí? Y la gente trabajando desde su casa remotamente, eso hace que venga y pegue también en la economía, ¿no? Entonces, al no haber rentas en algunos lugares, pues tampoco va a haber gente trabajando para estos edificios que giraban alrededor, ¿no? de la renta, ¿no? Por ejemplo, fuimos con un cliente a un edificio aquí, unas torres muy famosas que están aquí por Insurgente. En la torre solamente habían siete empresas de 20 pisos, cuando antes había como unas 45, ¿sí? Pero alrededor de esa había un lugar donde había para comer, ¿no? Una plaza para comer dentro de esa torre. Y haz cuenta que de ese lugar que habían como unos 15 negocios de comida, solo había uno abierto nada más. Y solamente habían 2 personas comiendo en esa placita. Entonces, sí vino a repercutir. Generación de nuevos empleos puede ser que haya, pero muy lenta, ¿verdad? Muy lenta y a lo mejor no a los niveles como te digo en el 2019, pero pues poco a poco se puede recuperar. Muy bien, Carlos. Vamos a la siguiente pregunta, igual en el tema de empleo, pero en nuestro país. Tan solo entre abril y mayo del año pasado se contabilizó la pérdida de 12.180.000 empleos entre formal e informal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y también el Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Cómo crees que el gobierno mexicano deba combatir la crisis de desempleo que se generó a raíz de la pandemia? Creo que una de las maneras es incentivando a la iniciativa privada.
Creo yo que en la medida que el gobierno apruebe leyes de incentivo para que las empresas contraten o vuelvan a tratar de retomar el nivel que tenías antes, va a ser importante. El gobierno es clave para esto. Leía yo que en América Latina, en la región más o menos se han perdido como unos 3 millones de empleos, de empresas han cerrado, y ha traído una pobreza de 29 millones de personas en la región, producto de toda esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, es clave, es importante que el gobierno ponga incentivos. Mira, la parte más importante para que una empresa subsista no solamente es que tenga la capacidad la empresa misma para subsistir, sino que también no se vea afectada ni ahogada con impuestos, con otras situaciones que hace que la empresa se vea golpeada. Entonces, una de las maneras es que el gobierno cree programas para que el empresario se vea favorecido hasta cierto punto, si se puede decir así, y pueda contratar más personas, ¿verdad? Depende mucho de esa parte, ¿verdad? Que el gobierno abra su mano para que el empresario pueda invertir. Muy bien, Carlos, vamos con la siguiente pregunta. Desde el 23 de abril en México está prohibido el outsourcing o subcontratación laboral, con lo que se busca evitar abusos y violación de los derechos de los trabajadores, así como la evasión en el reparto de utilidades e impuestos por parte de los empresarios. ¿Crees que esta reforma en realidad beneficia a los trabajadores? Mira, en opinión de algunos especialistas viendo ese tema, la eliminación en la subcontratación conlleva el riesgo de la pérdida de empleo y el repunte de la informalidad. Porque los empresarios que antes nada más tenían la posibilidad de subcontratar no van a poder contratar directamente. Entonces eso hace que haya una eliminación directa de la subcontratación, y entonces al perder el empleo la gente tiene que buscar la forma de cómo recuperarse. Entonces, ¿qué va? Te lleva a la informalidad. La gente comienza a hacer trabajos o negocios de manera informal, y eso hace que no haya impuestos para el país, porque no va a poder cobrar, porque están navegando en aguas de la informalidad, si se puede decir así. Pero hasta donde yo tengo entendido, no apoya ni ayuda mucho al empleo, ¿verdad? Se pierde más bien. Hay empresarios que no van a poder contratar de forma directa. Muy bien, Carlos, vamos ahora al tema de salud en el panorama internacional. El 2020 fue un año devastador para la salud mundial. Un virus desconocido corrió por todo el mundo y dejó al descubierto las deficiencias de los sistemas de salud. Hoy los servicios de salud en todas las regiones están luchando no solo para abordar al COVID-19, sino para brindar a las personas atención en salud no relacionada con la pandemia. ¿Crees que después de esta crisis sanitaria la humanidad esté preparada para otra emergencia de esta magnitud? Híjole, si hubiera Hace poco escuchaba a Bill Gates decir que dentro de 5 años esperaba una pandemia peor que la de COVID. Yo creo que no estamos preparados a corto plazo para una nueva pandemia. Creo que traería una situación catastrófica a nivel mundial. Si fuera de que a 20 años tenemos la oportunidad en 20 años de poder hacer lo que no hicimos bien, de poder cambiar situaciones, de tomar medidas adecuadas, sobre todo pensando en la gente más vulnerable, ¿no? Pero no estamos preparados ni listos para una nueva pandemia, no creo. Creo que nos llevaría a un colapso económico mundial, ¿verdad? Muy bien, estamos con la siguiente pregunta. La pandemia de salud por COVID-19 ha puesto de manifiesto las profundas diferencias que ocurren entre la sociedad. Solo en el tema de las vacunas se han desarrollado para prevenir esta epidemia. Hay países que han acaparado dosis para una población mayor a la que tienen, mientras que otras naciones simplemente no poseen una sola para ofrecer a sus habitantes. ¿Qué opinas al respecto? Creo que lo platicamos tú y yo hace poquito, ¿no? Que los países ricos, si se puede hacer así, o los países que tienen una mayor oportunidad para poder manejar este tipo de temas, han acaparado las vacunas. Por ejemplo, Canadá, dicen que Canadá tiene para vacunar 8 veces a una persona. Imagínate, ¿cuántas vacunas no tienen ellos guardadas? Chile tiene para vacunar 3 veces a una persona. Es el único país de Latinoamérica que puede hacer ese lujo. Estados Unidos tiene para vacunar 5 veces a una persona. O sea, tienen en su poder tantas vacunas y no las han soltado. Entonces hace que los países pobres, que países que no tengan la oportunidad de comprar la vacuna como ellos lo tuvieron, su población no puede ser vacunada, ¿no? Eso pega bastante. Ellos
A veces siento yo que es una mentira cuando se reúne el G20, el G7, el G7 y todos los que tú quieras para ver y tratar el tema de la pobreza en Latinoamérica, en el mundo y para ayudarles. Si en estos momentos no los puedes ayudar, soltando de perder una buena cantidad de vacunas para que pueda vacunarse la población, no les interesa realmente. La verdad que es doloroso ver que muchos países tienen la mayor parte de las vacunas guardadas, ¿sí? Donde, como te digo, pueden vacunar hasta 5, 6, 7, 8 veces por 2 veces a su población, y países otros que están batallando como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, como Argentina, ¿no? Que se acaba de confinar otra vez, están batallando realmente, y es injusto para la gente que no puede comprarlo. Ok, seguimos en el mismo tema de salud, pero ahora en México. Ante la inminente llegada de la crisis sanitaria a nuestro país, ocasionada por el COVID-19, ¿cómo definirías el manejo de la crisis de coronavirus por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por qué? Lo único que yo te puedo decir hasta donde yo he visto es que al principio de la pandemia, el gobierno decía que no hay problema, todos se pueden abrazar y pueden darse besos y abrazos. Al principio de la pandemia se manejó así como que no, pues no pasa nada. Después en algunas mañaneras había discrepancia en lo que decía el gobierno, lo que decía el presidente y decía López-Gatell. Muchas veces lo que decía el presidente, después López-Gatell lo contradecía o viceversa. Creo que el manejo de la información al principio no fue claro y creo que ese manejo tan simple que se dio hizo que una buena parte de la población pensara que el COVID era algo, no pasa nada, es algo que es una gripita nada más. Y yo creo que eso sí afectó. A lo mejor se hubiera manejado de una forma diferente, la gente se hubiera cuidado un poco más, ¿no? Es lo que yo puedo ver. Pero de alguna forma hay que darle el beneficio de la duda al gobierno, porque ahorita no hay tanto casos de gente contagiada o nuevos casos, pues vaya, hemos venido a la baja. Yo le he preguntado 3 veces a gente que trabaja en la compañía que vende el oxígeno y dice, teníamos jornadas que comenzamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, entregando oxígeno para gente que tenía COVID y post-COVID. Ahorita no he entregado a ninguno que tenga COVID, nada más algunas personas que quedaron con secuelas, 2 o 3. O sea, sus jornadas de trabajo se vieron ya normales, pues vaya, sus 8 horas, no 15 ni 16 horas. Eso significa que sí hemos venido a la baja. Algo hizo el gobierno bien, que ha hecho que el COVID no se siga disparando como en otros países. Como te comentaba, Argentina la semana pasada se tuvo que volver a cerrar por 3ª vez para confinarse. Inglaterra dijo que hasta el 21 de junio iban a abrir el país. Francia, Alemania también se confinaron. Entonces, de alguna manera, creo que el gobierno ha hecho algo que ha disminuido, ¿no? El tema de los nuevos contagios. Ok, vamos a la siguiente pregunta. México está vacunando a su población, pero los expertos critican la lentitud y la falta de una estrategia efectiva. Y los médicos privados se sienten abandonados por el gobierno tras haber sido excluidos de esta primera fase. Según tu punto de vista, ¿cómo consideras la estrategia de vacunación implementada por el gobierno federal y por qué? En un principio yo pensaba igual que la gente, ¿verdad? Que dice, oye, hay son 2 respuestas. La primera es, hay gente que dice que el ritmo de vacunación es muy lento y que por qué no se va más rápido. Pero el ritmo de vacunación depende plenamente de la dosis que lleguen continuamente al país. Si México no adquiere una buena cantidad de vacunas, pues no puede vacunar tan rápido como pensamos, ¿no? El plan de vacunación contra el COVID-19 en México contempla que hasta mediados del 2022 la gente esté inmunizada, pues, o vacunada el 70%. Pero si se batalla para conseguir la vacuna, no vamos a llegar ni al 60% el otro año. Entonces, creo yo que depende mucho la negociación que haga el gobierno con las farmacéuticas extranjeras y poder adquirir todo ese tipo toda la vacuna, perdón. Y creo yo que en cuanto al tema de la vacunación, en cuanto a algunos sectores, por ejemplo, como los médicos, sí, muchos se molestaron y tienen razón, porque hay médicos privados, no todos los médicos pueden estar en el sector salud, como ni todos los maestros pueden estar en el sector público de la educación. Pero son gente que ha estado expuesta al virus y inmunizar a todos los médicos, tanto los del sector privado como el sector público, y los maestros igual también del sector privado y del sector público, y no hacer diferencia, porque al final de cuentas van a tener que toparse con gente, van a tener que tratar gente, van a tener que tener relación con gente, y muchos de ellos pueden estar expuestos al virus, ¿sí? Entonces yo creo que vacunarlos a todos, porque
Por ejemplo, yo me traté cuando me enfermé de COVID con un particular y el doctor me dijo, no me quisieron vacunar por el lado de los doctores, me vacuné porque yo tengo 63 años y entré en el grupo de la población de los 60 para arriba, ¿no? Pero yo creo que debió de haberse vacunado por igual, tanto al sector público como al sector privado, tanto a los maestros como también a los médicos, ¿no? Que son para el grupo de profesionales que están en contacto directo con la enfermedad, ¿no? Muy bien, Carlos, vamos ahora al tema de la educación, a nivel internacional. Ha pasado ya un año desde que los centros educativos y formativos cerraron a nivel mundial debido a la pandemia, aunque en algunos países las clases presenciales se han restablecido. Las pérdidas de aprendizaje generadas por la crisis sanitaria y las desigualdades educativas amplificadas persisten en el mundo, estos datos según la UNICEF. ¿Piensas que el progreso en la educación a nivel mundial ha retrocedido debido al cierre de las escuelas? En algunos países sí, no en todos, pero en algunos países sí. Si ha retrocedido, no toda la población tiene acceso a internet, no todos tienen acceso a una computadora. Yo creo que sí, en algunos se ha estancado, no ha retrocedido, ¿no? Pero en los países donde la educación de por sí ya era complicado, de manera normal, para que un niño tuviera que ir a una escuela hasta caminar 8 kilómetros, por el deseo de aprender. Ahora imagínate cerrando la escuela y no tiene acceso a internet, pues sí, en algunos lados sí ha retrocedido, en otros no. En otros hacer el trabajo, el homeschool, hacer el estudio en casa ha sido beneficioso, no han estado expuestos, pero creo que en términos generales sí ha afectado y han venido a la baja, ¿no? Muchos de los niños en México dejaron de estudiar desde el año pasado porque no pueden tener acceso a un internet, no pueden tener acceso ni siquiera a una tele a veces para poder ver los programas de televisión de educación, ¿no? Entonces creo que a nivel mundial y nacional sí hubo un retroceso. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Según Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, esta es la peor crisis educativa jamás vista en la región y preocupa que podría tener consecuencias graves y también duraderas para toda una generación, en especial entre los sectores más vulnerables. ¿De qué manera piensas que los gobiernos deban actuar para recuperar el terreno perdido y cómo mejorar los sistemas educativos? Y bueno, recuperar el terreno perdido habría que ir por esos alumnos. ¿Dónde están esos alumnos? Los sistemas de educación pública, cada país sabe dónde están esas regiones donde ha habido más deserción. Yo creo que hacer programas donde haga atractivo que el alumno vuelva a las clases. Los maestros, y ojalá que estén todos vacunados, ir a las aulas, ir por esos alumnos y hacerlos que ellos vuelvan otra vez. Muchos alumnos tienen el deseo de regresar, pero pues mientras no se abran las escuelas no va a haber clases. Entonces yo creo que hay que ir por ellos, ir por esos alumnos y esas regiones donde hubo más deserción escolar, ¿verdad? Ok, seguimos en el tema de educación, pero ahora en nuestro país. En México se implementaban las clases a distancia por medio de plataformas como Teams y Zoom para no perder el ciclo escolar debido a la emergencia sanitaria. ¿Crees que las clases a distancia hayan resultado funcionales para el aprendizaje de los estudiantes? Si fue funcional, sí fue funcional. Claro que sí fue funcional, porque alumnos que no podían ir a un centro escolar porque estaba cerrado por la sana distancia, el haberlo tenido de esa manera remota sí fue funcional. No para todos, como te digo, para poder conectarte en Zoom o una aplicación así, tienes que tener una computadora e internet. No todos tienen internet, mucho menos una computadora. Y es ahí donde se vio complicado, ¿no? Muchos alumnos dejaron de estudiar, están en la calle sus niños, y hay que, como te decía, hay que ir por ellos, ¿no? Para volverlos a una clase, pero sí se ayudó. Y sí fue útil, y fue esencial esas herramientas para poder tener esas clases a distancia, ¿no? Muy bien, vamos con la última pregunta. Hace un par de días el INEGI presentó la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, en la cual expone que 33.6 millones de niños, niñas y jóvenes estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020. Sin embargo, 740,000 de ellos no lo concluyeron por razones asociadas a la pandemia o por falta de recursos. Para el ciclo escolar 2020-2021, el número de inscripciones disminuyó a 32.9 millones y 5.2 millones no se inscribieron por complicaciones económicas. ¿Cómo crees que superará México este rezago educativo acumulado? Híjole,
como la primera pregunta que me decía, ¿no? Que decían que Latinoamérica había sido el mayor golpe en la educación en toda la historia, ¿no? Yo creo que para todos los países, ¿no? Yo creo que si México, la Secretaría de Educación sabe cuáles son esos lugares donde ha disminuido ¿cómo decirte? La matrícula o la inscripción para el nuevo ciclo escolar y vino a la baja, hay que ir por ellos. Por ejemplo, vamos a decir Nuevo León, por no decir otro estado, no van a decir que somos racistas o elitistas. Si Nuevo León, vamos a decir un número al azar, son 300,000 niños de educación primaria y secundaria hasta tercero, y una deserción de 100,000. El sistema de educación sabe, la Secretaría de Educación Pública sabe cuáles son esas regiones donde hubo menos niños inscritos. Si fue en Monterrey, no sé, 20,000 y 5,000 en Montemorelos y 3,000 en Linares, y así te vas. Ir por esos niños para que ellos vuelvan a la escuela y mandar a los maestros. Y los maestros ya están vacunados. Si hay una inmunidad del rebaño, por eso te deseo que ojalá que todos los maestros estén vacunados, tanto el sector público y privado como los médicos también, y por esos niños, y volverlos a insertar otra vez al sistema de educación, que vuelvan otra vez a las clases. Y si tiene que ser presencial, bueno, con maestro vacunado y con las medidas de sana distancia, con políticas en el manejo de la higiene. Entonces esos niños pueden volver, pero definitivamente hay que ir por ellos, porque si no están en las aulas, están en otro lado, y uno de ellos puede ser la calle. Y están en la calle porque muchos tienen que apoyar económicamente a su casa y están trabajando, pues se vuelve una situación muy complicada, ¿no? Y es un rezago en la cultura, en la educación, en muchas cosas para la población. Oye, Carlos, con esto ponemos fin a la serie de preguntas. Te reitero mi agradecimiento el haber participado en esta dinámica, no sin antes preguntarte qué te pareció los temas abordados en esta sesión. Cuando me dijiste de los temas que íbamos a ver, me puse a leer, informarme, ¿no? Un poquito más. La verdad que me hizo reflexionar, me hizo pensar, me hizo analizar, y realmente, esperemos, gracias a Dios, que México, en medio de todo, aunque haya sido golpeado en muchas formas, hay otros países que están quizás peor que nosotros. Me llevó a la conclusión que la pandemia amplificará las desigualdades persistentes en la sociedad, desigualdades que ya estaban antes de la pandemia. Pero la interrelación entre la educación, el nivel de ingresos y la salud va a terminar por determinar el impacto del COVID-19 sobre las generaciones futuras. Dependiendo de lo que hagamos ahorita con esta pandemia, las medidas que se tomen tanto en el sector privado para que haya trabajo, para que haya educación, para que haya buena salud, va a afectar a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Depende de nosotros, depende de lo que hagamos ahorita, para que los que vienen abajo de nosotros, que no pueden tomar decisiones, que no pueden trabajar, sino que tienen que prepararse para lo que viene, para su vida, perdón. Ojalá que podamos tomar las decisiones correctas para dejarles un buen futuro para ellos, ¿no? Muchas gracias por eso. Okay, Carlos, muchas gracias y que pases bonita tarde. Hasta luego, gracias.